Bueno, Sí. empecemos con algo. ¿Qué es de lo último que has visto, leído, de una expresión artística, de una película, de una obra de teatro, un libro, un podcast, que te ha impactado profundamente en los últimos, o sea, este año, en estos 2 meses? Pues mira, en estos días estuve releyendo un Sí. cuento de Saramago que me lo encontré por casualidad porque por años estuvo perdido. Pues de hecho se demoró para entrar al internet, o por lo menos para que yo me lo encontrara, porque de hecho ahora es muy fácil encontrar lo que uno quiera y lo que no quiera también en el internet. Este fue un libro que tuvo un papel como un cuento que tuvo un papel muy importante en mi vida, así como para muchos eventualmente, de hecho hay cuentos muy emblemáticos pues que yo creo que son, que terminan marcando generaciones enteras inclusive. Yo creo que el gran sello de Borges fueron más sus cuentos incluso que las historias más largas. Esto pasó conmigo con Saramago. El cuento se llama El Centauro. No sé si de pronto lo leíste, tuviste la oportunidad de leerlo. No, no he tenido el gusto de leerlo. ¿Y lo leíste hace cuánto, nuevamente? En estos días me lo volví a cruzar. De hecho, me lo crucé fue en YouTube con un chico que hace, creo que este chico, si no estoy mal, es iraní. Hace lecturas en inglés de literatura, de libros que a veces no es fácil encontrar en otros medios, y estaba haciendo una relectura del Centauro. Y creo que tiene mucho que ver con un tema pues en el que he estado trabajando bastante últimamente, que ha sido el tema del desarrollo personal. Sí, Eh, Víctor, y yo quería que arranca. Ah, dime, sí, perdóname. no, Sigue. no, dale, métete si querés, porque ahí le vamos echando salecita. Buenísimo. Bueno, Víctor, tienes una larguísima carrera de más de 30 años. Ahí ya pueden ir haciendo las cuentas, le ven las canas. eh, Ahí van haciendo cuentas Bueno, de los almanaques. hay que ser justos. La verdad, los primeros años no se cuentan así como mucho, porque yo arranqué muy chiquito, Andresio. Yo arranqué en esta industria cuando arrancó Teleantioquia, el mismo año en que arrancó Teleantioquia, arranqué yo a dejarme seducir por estas lides. ¿En qué año fue esto y cómo fue tu primera experiencia? ¿Fue el de Brando? No. Hildebrando ya, yo creo que ya fue como, Hildebrando fue mi salida de Teleantioquia, pero yo ya llevaba trabajando en Teleantioquia desde que yo entré a Teleantioquia chiquitico, yo tenía 12 años cuando entré a TV Cámaras. Eh, un peladito medio precoz, tenía ganas de tener con qué con qué invitar a la noviecita o a las amiguitas o salir yo mismo a cine los fines de semana sin tener que pedirle plata en la casa para hacer eso. Y digamos que tanto la familia como amigos de la familia terminaron por seguirme la corriente. Entonces yo salía del colegio y me iba a hacer el mensajero de TV Cámaras. Iba y les hacía las vueltecitas por la tarde, después del viernes, después martes y jueves, después lunes, miércoles y viernes, y un día cualquiera, no muy lejos de yo haber entrado, ya tenía 13 años yo cuando pasó eso, necesitaron un asistente de cámara de urgencia para un programa que iban a estar grabando, un de boca en boca, que era el programa que hacía Liliana Estrada. En esa época, pues bueno, pasaron por allí, por ese programa, muchas de las grandes presentadoras de televisión, y yo diría que Liliana Estrada es una de las máquinas de hacer presentadoras de Colombia, y ella, la reina de... Bueno, en ese entonces me llamaron, yo pues obviamente no sabía hacer absolutamente nada, pero estaban urgidos, y Liliana me llamó y dijo, mijo, por Dios, vaya para el restaurante La Alazán. Yo no sé si te acordás del Alazán en Medellín en la 70. Váyase para allá que vamos a grabar un programa, estamos necesitando urgente. Pues yo no sé hacer nada. Allá va a estar Ricky le enseña. Era el camarógrafo de la época de Teleantioquia. Y pues
me eché la casetera al hombro y no era mucho lo que había que hacer en un principio. Y ahí empezó, yo creo que mi goma, pero al mismo tiempo, yo siempre, a mí siempre me llamó la atención el teatro y hacía teatro. Y hacía cursos y talleres, pero era como un hobby aparte, como digamos que en Antioquia, en Teleantioquia, no había una manera muy consistente ni muy permanente de unir tanto la actuación como las cámaras. El teatro era el espacio para la actuación y el otro era simplemente pues una manera de trabajar, y pasé por casi todas las productoras, por muchas por lo menos de las productoras de Teleantioquia que recuerdo, por Iris Producciones, por Maya, por UPB Televisión, en fin, pasé por un montón de las, Cosmovisión. De hecho, antes de hacer Hildebrando, yo ya había pasado por Cosmovisión en el departamento comercial. Y finalmente, después de haber hecho todo esto, estuve haciendo Pantalla Gigante, que fue hice primero solo para adolescentes con Cosmovisión, porque realmente yo empecé fue escribiendo. O sea, después de haber estado haciendo todas estas, esto era una manera simplemente de ganarme la plata para el fin de semana, para ser claros. Pero después, estando yo en tercero de bachillerato, o en octavo, el decano, porque yo estudié toda la vida en Bolivariana, el decano de bachillerato me vio y me mandó a llamar, y yo pensé que me había metido en problemas, y resulta que era que quería que entrara al periódico de la Bolivariana, y empecé a trabajar en el periódico. Y pronto, pues al año de haber entrado al periódico, me dieron la dirección del periódico. Yo estaba muy chiquito y tenía muchos compañeros y amigos de comunicación social que trabajaban en el periódico. Después creamos el Círculo para el Fomento del Periodismo Juvenil, y me dedicaba mucho a hacer como periodismo de investigación y a hacer periodismo musical. En esa época andaba muy en el cuento. Entrevisté a todas las bandas de la época, Enanitos Verdes, Miguel Mateo, Soda Stereo. Ahí conocí a tu queridísimo hermano. En fin, conocí e hice entrevistas y crónicas de muchos bandas de la época. Y a partir de ahí creo que surgió como la inquietud del colombiano de crear la revista Nueva Generación, y pues fui parte del equipo fundador de la revista Nueva Generación. En eso todavía estaba en bachillerato cuando entramos a la revista Nueva Generación, y a partir de la revista Nueva Generación, pues sí, no me descuadran mucho las fechas en la cabeza. Entré a hacer una sección en un programa de televisión que estaba desarrollando Cosmovisión, que era solo para adolescentes. Eso fue lo primero que hice delante de cámaras, noticas solo para adolescentes, para empezar. Y después de eso ya tuve mi primer programa de televisión, que fue Pantalla Gigante. Hice Pantalla Gigante y Estelares Especiales. Esos eran los dos programas que yo hice en Teleantioquia por años, hasta que hice el noticiero. Bueno, estamos hablando de tu adolescencia, hace muchos años, y estamos hablando del momento actual. Hablamos de un recorrido detrás de cámaras, al frente de cámaras como presentador, al frente de cámaras como actor, también al lado de las cámaras como escritor o como director, en un larguísimo proceso que van más de 30 años, Víctor, más de 30 años. Y acá Sí. viene un elemento en el cual yo quiero concentrarme, y es el elemento de la formación. Tú empiezas este camino y te das cuenta rápidamente que para hacerlo bien tienes que estudiar, tienes que tomar cursos, tienes que generar diferentes mecanismos de aprendizaje. Cuéntanos eso. Sí, mira, yo creo que ahí pasaron con muchas cosas de manera paralela que no estaban ni calculadas. Yo en esa época era un pelado muy sediento de formación e información. De hecho, el Círculo para el Fomento del Periodismo Juvenil, fuera de que estábamos haciendo trabajo y de que nos reuníamos y rumbeábamos y mamábamos gallo, lo que más hacíamos era que los sábados nos reuníamos a intercambiar información. Entonces era un grupo de peladitos muy sedientos. Compartíamos cine, compartíamos teatro, compartíamos ballet, compartíamos literatura, compartíamos
formación. De hecho, hacíamos, parte del trabajo que hacíamos era, nos repartíamos temas importantes alrededor de lo que estábamos haciendo, de todo este trabajo de búsqueda. Así que cuando yo llegué a la carrera, a la Facultad de Comunicación Social, que fue a donde pasé después de haber terminado bachillerato, yo venía con mucha avidez de formación. Sin embargo, es particular porque en la facultad andaba con 5 trabajos y muchas veces no tenía el tiempo para atender a todas las clases, pero negociaba con los profesores, póngame libros, póngame trabajos, de qué manera pues yo podía reemplazar en algunos casos las clases. Y otra cosa que tenía era la metodología de combinar lo que estaba aprendiendo en la academia con lo que estaba haciendo en el trabajo. Entonces, muchos de mis compañeros a veces se molestan, pero ¿por qué le va tan bien si ni siquiera viene a clase y viene 10 minutos antes a escribir en la máquina de escribir en los kioscos y va y entrega? Lo que pasa es que mucha gente no sabía que eso que yo estaba escribiendo ahí en los kioscos 10 minutos antes llevaba 6 meses haciéndolo, porque yo ya había hecho una serie de crónicas para El Colombiano alrededor del tema que estaba escribiendo para sociología, ¿sí? Y lo único que estaba haciendo era, digamos que terminando de esbozar una mirada sociológica de un proyecto en el que yo ya había venido trabajando por meses. Entonces me gustaba meterme en temas profundos y analizarlos de diferentes perspectivas. Eso yo creo que me ayudó. El hecho de estar ocupado me ayudó a ver diferentes perspectivas. En cuanto al desarrollo personal, yo siento que que no hay desarrollo artístico sin desarrollo personal. Y estoy muy de acuerdo con Kandinsky en que hay necesariamente en el arte un aspecto espiritual que yo desconocía por completo en esos años de rebeldía y de atorrancia, ¿cómo se dice? Adolescente. Y digo de mi atorrancia porque no necesariamente todo el mundo, conozco muchos adolescentes muy humildes y muy, ¿cómo se dice? Y muy dispuestos a que la vida los lleve y los guíe. No, a mí me gustaba que la vida me guiara un poco a tastarazos. Y creo que uno de los tastarazos más bonitos tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita del centauro. Tuvo que ver con el matrimonio de lo espiritual. O sea, digamos que de alguna manera yo venía de una familia medio hippie, no, bien hippie, de hecho, de una familia de vegetarianos, de yogis, de meditadores, de gente muy metida, muy, a veces fastidiosamente metida en todo el cuento de lo invisible para un pelado rebelde, ¿sí? Y yo, digamos que me había dedicado a tragar Nietzsche, Heidegger, Sartre, todo lo que yo pudiera ver que de alguna manera justificara que el cuerpo uno se muere y se lo comen los gusanos, y hasta ahí llegaba la experiencia nuestra. Pero en una ocasión tuve una experiencia que iba mucho más allá de lo físico a través de lo onírico, que es una de mis grandes fuentes de creación. Y a partir de esa experiencia, en donde fue una experiencia extrasensorial muy poderosa, porque hubo un accidente en el que yo estuve a las 2:39 de la madrugada, me desperté, estaba con mi noviecita al lado y ella, ¿qué pasó? Y yo, se mataron, y era que había habido un accidente en un sueño que yo había tenido. No, fue una pesadilla, tranquilo. Y al otro día me desperté y en el desayuno le contamos a todo el mundo pues el sueño. Ella, pero mira el sueño que tuve este loco anoche, que me mata de un infarto. Y yo conté el sueño y prendí las noticias después de haber contado el sueño, que era lo que hacía antes de meterme a bañar siempre, porque andaba muy en el cuento del periodismo y todo esto. Y cuando prendí las noticias, sonó exactamente la misma noticia que había sonado en el taxi en el que yo estaba montado en el sueño en la radio. Noticias metropolitanas: 18 personas resultaron heridas y 3 más resultaron muertas en un accidente de tránsito en el barrio Santo Domingo Savio. Ese día llegamos al mediodía a ver el noticiero de la una de Teleproducciones en ese entonces, y mostraron el bus encima de las casas que yo había visto, las casas estripadas, el bus encima, entrevistaron a algunos de los testigos, y eso para mí fue un asunto absolutamente un shock, verdaderamente un knockout, un golpe a la cabeza muy fuerte. Yo seguía diciendo Dios no existe,
Y de alguna manera el Dios que mucha gente probablemente conoce para mí sigue sin existir, afortunadamente. Pero me replanteó que lo invisible era un mundo que yo no conocía y que necesitaba reducir mi arrogancia al respecto de eso. Eso es lo que tiene que ver con ese centauro del que estamos hablando. Nosotros no somos solamente esta carne y estos huesos que se han de comer los gusanos. Nos estamos elevando Bueno, a algo muy especial. este es Víctor Gómez, actor, director, escritor, productor y brujo. Víctor, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo hace la gente para seguirte en redes sociales? Bueno, en el Facebook estoy como Víctor Gómez, actor, me pueden buscar con facilidad seguramente. Estoy también en Instagram como Víctor Gómez, actor, en Twitter en TikTok, aunque apenas estoy empezando. Realmente tengo que reconocer que he sido muy Reacio. reacio. No quería ni decir la palabra porque todavía me da resistencia un poco el tema de las redes y no porque siento que de alguna manera es un espacio peligroso. Una de las cosas que más aprecio en mi vida es mi tiempo y sé que es un magneto que puede ser como cualquier herramienta. Es una herramienta muy poderosa y al mismo tiempo si uno se descuida es algo que se le puede comer lo más importante de su vida, que es lo único que uno trajo a este mundo. Bueno, hay un aspecto bien importante que quiero resaltar en este momento y es que, claro, como ya se han dado cuenta, Víctor es un creador sistemático, un creador en diferentes áreas artísticas, en la escritura, escribe, o sea, yo he tenido el gusto, el honor de leerlo, en su trabajo como director, como actor, pero en este momento estamos resaltando sobre todo una labor muy importante que está gestionando Víctor y es con la capacitación. En este momento, Víctor está organizando con la UPB un diplomado de formación continua. Cuéntanos, háblanos de esto. Yo ya fijé en los comentarios, está fijado el www.upb.edu.co, formación, en fin, ya está fijado ahí para quienes quieran tener más información, pueden al finalizar este en vivo, pueden mirar allí. Cuéntanos, háblanos un poquito de este diplomado, Víctor. Bueno, Andrés, yo primero que todo, pues gracias por tus flores, pero me las voy a terminar creyendo. En segundo lugar, la diplomatura en guión, dirección y actuación con la Bolivariana nació justamente a raíz digamos, de toda esta pregunta que nos hemos estado haciendo alrededor del tema formativo, que en especial en este momento de transición y de revolución, de reevolución, se hace tan necesario. Yo creo que la manera en que yo empecé a hacer televisión, por ejemplo, el momento en que yo me fui para Canadá en el 2002, era otra televisión completamente distinta, otro cine completamente diferente. Me tocó reinventarme, fui a la universidad, salí de la universidad el mismo día que salí de la universidad, empezaron a salir las cámaras reflex para trabajar, para hacer cinematografía y todo lo que había aprendido a través digamos que de la fotografía más red en ese momento ya estaba superada. Eso mismo sucede hoy. Hace un año empezamos a diseñar este proceso de formación con Bolivariana y habíamos considerado el tema de la inteligencia artificial, pero no pensamos que iba a ser tan urgente empezar a trabajar en el tema de la inteligencia artificial. Y esto me ha dado, digamos que un campanazo especial de humildad en el sentido de que muchos digamos, tres de los posadolescentes o de las posadolescentes de mi familia han terminado retirándose de la universidad en el último año. Además,
exitosos y exitosas estudiantes, muy exitosos. Y eso me ha planteado a mí una pregunta: ¿por qué están retirándose algunos de los estudiantes de la universidad y de la academia cuando no hay posibilidades de desarrollo en cualquiera de las áreas en las que uno se esté queriendo desarrollar, y muchas de ellas inclusive artistas, las tres de hecho, artistas? ¿Por qué se han retirado? Pero lo que reconozco de su berraquera es el hecho de haber asumido su proceso de formación de manera autodidacta, que también es válido, y es eso que haces tú aquí. De hecho, abrirle esas posibilidades a un espectador y a un digamos, buscador de información y de formación que adquiere, digamos, que herramientas y elementos a través de espacios como estos hoy por hoy. Bueno, pues eso nos invita a que la academia se vuelva una cosa mucho más horizontal. Yo siento que este programa de la diplomatura en guión, dirección y actuación, primero que todo, en la medida en que es un espacio telepresencial, yo creo que muchas personas le vimos las ventajas en su momento a través de la pandemia a la telepresencialidad, pero después de que pasó la pandemia, digamos que algunos espacios de esos se quedaron, pero la mayoría regresaron a la presencialidad, y ha sido muy necesario también. Pero para personas que están en lugares remotos, y de hecho eso ha facilitado vivir un poco más remoto, un poco más nómada. Digamos, un creador en La Guajira, un creador en el Baupés, un creador en Isla Mujeres, un creador en la India, a pesar de tener acceso al Internet, no necesariamente tiene acceso a procesos de formación en su país y de conexión en español. Y esta es una oportunidad para crear espacios de network, ¿sí?, de personas que tienen, digamos, que intereses comunes en lo creativo, y además teniendo en cuenta que tenemos un espacio histórico muy plutónico y muy uránico, muy acuariano, muy parecido a lo que pasó durante la Revolución Francesa, diría yo, de sacudón, de democracia, de globalización, a través de la digitalización, y aún más hoy a través de la inteligencia artificial. Yo diría que le tenemos demasiado miedo al tema de la inteligencia artificial, y sin duda hay espacios necesarios para que esto se regule, para que hablemos del derecho de autor, para que, digamos, que para que esto se organice. Pero por ahora estamos hablando de una bestia que apenas empieza a despertar, y todavía no sabemos muy bien cómo entrenarnos en entrenarla. Pero lo cierto es que de la misma manera que esa bestia puede servir para devorar humanos, esa bestia también puede servir para hacer creaciones maravillosas. Un cuchillo sirve para matar gente y también sirve para salvar vidas en manos de un cirujano. Víctor, entonces, el diplomado con la UPB es un espacio híbrido, significa que hay presencialidad, pero hay virtualidad. Cualquier persona desde cualquier ciudad del planeta o desde cualquier poblado con una conexión a Internet tiene acceso a participar, a inscribirse en el diplomado. Como les dije, está aquí abajo fijado el comentario para que puedan tener información. Segundo, es un proceso formativo que además de todo está muy encaminado al descubrimiento, desarrollo y uso de las nuevas tecnologías. En este momento lo que nos compete principalmente es la inteligencia artificial, que con una velocidad aplastante ha llegado para instalarse. Pero esto también incluye otros aspectos, como las nuevas tecnologías, por ejemplo, para rodaje, para filmación, cómo prepararse ante los cambios tecnológicos y del mundo en la parte de actuación. Por ejemplo, algo muy particular, antes siempre los castings eran presenciales, ahora es un videocasting que tú envías. O sea, toda esta nueva ola, todo este nuevo proceso que se está dando en este momento en el mundo para nosotros los artistas, está siendo mirado, y de acuerdo a esto se está creando todo este programa de diplomatura en la UPB contigo. Correcto, Andrés, no has podido resumirlo mejor. De hecho, yo diría que hay una manera de darle mirada a esto, y es que en este momento
momento, en tantas herramientas, en este océano de nuevas herramientas, es muy fácil ahogarse. Y de hecho, para una persona que esté acostumbrada a las tablas, por ejemplo, y vengo yo de allí, y de hecho siempre me ha causado un poco de dificultad la tecnología, siempre me sentí, a pesar de venir del cine, que el cine es pura tecnología, siempre he sentido que la tecnología se va moviendo mucho más rápido que yo. Y eso lo reconozco. Así que he entendido, hay que mantenerse actualizado, pero jamás vamos a estar a la par. Va a ser imposible. Todos los días están saliendo tecnologías nuevas. El día en que aprendiste a hacer AutoCAD para hacer diseño de escenografía, ese mismo día estamos empezando a trabajar en pantalla verde, creando los escenarios sin que haya, para que los actores no necesiten estar necesariamente en un lugar real. Así que esto se mueve a velocidades muy avasallantes, y justamente lo que necesitamos es de empoderarnos a través de esas herramientas. Y hoy por hoy, un personaje tan simple como tú o como yo puede desde su casa, a través de herramientas como la inteligencia artificial, hacer un largometraje, con todas las herramientas que tiene. Los actores podemos empezar a trabajar en llave, y además hay una cosa muy particular en el tema de los actores. Los actores somos una de las carreras, y yo podría decir que en la mayoría de las carreras artísticas hay un poco de eso. Somos una de las carreras más intermitentes que hay en cualquiera de las diferentes industrias. Las industrias creativas, yo diría que los actores, y normalmente hay un máximo de un 10%, y no es en Colombia, no es en México, no es en Estados Unidos, es bastante generalizado, un 10% de actores trabajando y un 90% sentados en la casa esperando a que los llamen de una de estas audiciones. Es una sinvergüencería de parte de nosotros que estemos sentados esperando a que nos llamen cuando hay tanto trabajo para hacer. Nos podemos juntar. Pues, ¿qué hacen 90% de los actores sentados en la casa cuando dentro de estos actores hay gente que, si no son escritores, hoy por lo menos tienen todas las capacidades para hacerlo? La creatividad. Y de hecho, la pandemia así lo mostró. A través de Mintic empezaron a salir una cantidad de colectivos de creación regional, que ha sido una cosa muy importante que ha hecho Proimágenes y que ha hecho Mintic. Empezar a promover ese trabajo. Claro, se juntan dos amigos y perfectamente hacen una serie. Y hoy por hoy no necesitan un canal en ninguna parte, perfectamente en YouTube montan su contenido. Y además empiezan a salir nuevas formas de monetizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que saber hacer? Hay que saber contar las historias, hay que saber escribir, hay que saber dirigir, y eso implica, incluso así yo no esté haciendo contenidos ficcionales, así yo esté haciendo simplemente un Luisito Comunica. Si nos ponemos a ver qué tiene Luisito lo que tiene es que comunica. Así que, y de hecho termina siendo un combo, no es una sola persona, porque no terminan ni dando abasto con esta capacidad de creación y con estos 35 millones de espectadores. O sea que realmente hay que conocer el lenguaje, porque es muy fácil poner a comer jabón a todo el mundo por 6 meses, y a los 6 meses se le acaban los pendejos que quieran venir a comer jabón. Y cuando se acaban esos pendejos, entonces los 30 millones de seguidores que tiene, ¿qué se hicieron? Se van para otra parte a comer jabón con otro, ¿sí? Hay que tener, digamos, que ese criterio es lo que de alguna manera nos devuelve de la arrogancia que a veces adolescentemente tenemos, pensando que lo conocemos todo y lo sabemos todo. No, en esto no terminamos de aprender nunca, Andrés. No terminamos de aprender nunca. Hay una cosa, acabas de construir una frase que encaja perfectamente en un pensamiento mío, y es que adolescente viene de adolecer, de que te falta algo, ¿cierto? Entonces es muy importante. Víctor, 3 razones concretas por las cuales un creador, sea actor, escritor, director, diseñador de arte, de la parte técnica en una producción audiovisual, ¿por qué las personas que estamos en este mundo audiovisual, 3 razones concretas, tienen que hacer este diplomado? O sea, ¿por qué no se lo pueden perder? Fácil, las mismas 3 razones digamos que las 3 ramas principales del curso: guión, dirección y actuación. No nos quisimos meter en la parte de producción, o sea, en la parte monetaria en este momento, porque digamos que primero hay que tener el impulso de crear.
Es decir, uno puede crear y guardar en el escritorio. Eso no necesariamente termina siendo un ejercicio que se va a monetizar hoy, pero para poder aprender de ese ejercicio, mínimo necesitas estructurar, guión. Mínimo necesitas poder concebir, armar, dar a luz, dar vida, dirección. Y necesitas las herramientas. En este caso estamos hablando del actor. Pero hay otra cosa bien interesante. Pensaríamos que solamente actores necesitan aprender del trabajo actoral. Hoy por hoy, todo creador que esté parado al frente de una cámara necesita ser actor. Porque es que el actor es aquel que está actuando. Y actuar es hacer. Y en la vida nosotros vinimos a hacer. Eso es lo único que nosotros hacemos aquí. A través de la experiencia del hacer es que nosotros aprendemos. Así que todos somos actores. Así uno esté trabajando como vendedor por ahí, manejando un taxi. Todo eso es un trabajo del actor. Y el actor, ¿qué es lo que está haciendo? Se está poniendo en determinados zapatos en un momento dado. Porque todo en la vida tiene una correspondencia dada. Hay que saber en qué lugar y en qué momento estamos. Esa es la clave de lo que estará pasando a través de ese proceso de formación. Ahora, ¿cómo estar en tiempo presente? No en el futuro, no en la ansiedad, no en el miedo, no en el pasado, sino en tiempo presente. Ese es el trabajo del actor. Y por eso decía anteriormente, y vuelvo a traer a Kandinsky a colación, que el trabajo del artista, y con eso no me refiero solamente al actor, el trabajo del artista es el trabajo del desarrollo personal, de su propio desarrollo espiritual. Y me meto en esa palabra ahora con más ganas y con más vera, porque definitivamente no hay manera de hacer un desarrollo artístico si no hay un desarrollo personal y espiritual. Y con eso me refiero no a hacer yoga, maravilloso, muy necesario que todos los días nos levantemos y movamos el cuerpo físico, porque es que esta es la herramienta, ¿cierto? Y es la herramienta de aquel que se sienta a hablar como juez de la República hoy por hoy a través de una cámara web, ¿sí? Pero también es la herramienta del taxista, porque es que todo el día va a estar sentado llevando gente. Y a la hora de la verdad, todos somos un poco creadores, ¿sí? Pero es ese trabajo, digamos que personal y ese desarrollo personal el que termina reflejando en la obra. Que nos lo diga Van Gogh, si no creemos nosotros que Van Gogh hizo una búsqueda aguerrida espiritualmente, buscándose adentro. No fue solamente a través de la paleta de colores ni a través del uso del pincel. Realmente la búsqueda más aguerrida de un artista está adentro. Y eso es lo que vamos a estar haciendo a través de este proceso, con las herramientas, pero adentro. Toda la información la pueden encontrar acá en el comentario que tengo fijado del sitio web de upb.edu.co/es/formación continua/ruta formativa, en fin. Ahí le dan clic, ahí está toda la información. Víctor, vamos a pasar a una sección que la he denominado las preguntas con sazón. Y esto es preguntas en las cuales no se puede pensar. El que piensa pierde, como dicen nuestros amigos de Lelutier. El que piensa pierde y respuesta concreta. Te advierto de entrada, soy lento, muy lento. Soy un elefante, una vaca, bien Tauro. Me demoro mucho para pensar en la vida. Todos mis procesos son larguísimos, mis libros se toman 10 años para terminarlos de escribir, mis películas se tardan 4 años para hacerlas, mis obras de teatro 5. Bueno, entonces lo prolijo conmigo está en lo lento, así que te preparo. Vamos con esto. Si tuvieras la oportunidad de sentarte en el DeLorean de Volver al Futuro, la fecha que pondrías, ¿está en el pasado o en el futuro? ¿A dónde viajarías? Me sigo quedando aquí. Si puedo escoger, me estás diciendo que puedo escoger. ¿Puedo escoger? Sí. Me sigo quedando aquí. Me sigo quedando aquí. No, es así de concreto que eras. Así de concreto que eres. Sí. Listo. Perfecto. Me sigo quedando. Perfecto. Si te fueras al pasado, ¿a qué personaje histórico te gustaría conocer? Me gusta, no les el nombre, pero me gustaría conocer al cacique
que comandó el proceso de los 80 y pico de años de batalla que tuvieron los pijaos con los españoles. A ese me gustaría conocer, pero no recuerdo el nombre de él. Si alguien lo sabe aquí, pues que me lo diga, pero... Por qué te gustaría conocer a ese cacique? Porque puedo presentir su, digamos que su frustración y al mismo tiempo la grandeza del momento histórico que tuvo que enfrentar. Yo creo que a veces, y con toda razón, vemos la crudeza de un momento de choque cultural de dos mundos, porque es como si hoy por hoy llegaran pues de Ganímedes a nuestro planeta, digamos que seres con inteligencias y tecnologías muchísimas más avanzadas y además un poco con la sensibilidad que en su momento, pues 500 años atrás hubiéramos podido tener, poco empática y más bien impositiva. Ese momento debió haber sido un momento muy, muy empoderador y al mismo tiempo un momento de ponerse al filo de la condición humana. Pero al filo. Ok, perfecto. Si viajaras al futuro, ¿a dónde irías? Quisiera conocer ese otro mundo del que estoy hablando. Ok, perfecto. El mundo en donde las fronteras, el mundo de las fronteras de lo visible y de lo invisible, y del mundo que nosotros conocemos hoy, y creo que estamos muy cercanos a conocerlo. Y digo cercanos a conocerlo sin necesidad de que vengan seres con un tercer ojo en la cabeza de ningún otro planeta. El solo hecho de que estamos entrando a un mundo, estoy completamente seguro de que el planeta que nosotros conocemos hoy, solo con la entrada de las tecnologías que tenemos en 20 años, va a ser otro completamente diferente. Puede que 20 años sea muy poco para decir eso, pero si miramos hace 20 años, pues hace 20 años escasamente, pues yo tenía mi primer correo electrónico y escasamente buscaba en una gama muy corta de posibilidades en el Internet, información de páginas web, que era lo máximo que alguno que otra empresa, digamos ya montada en el tema de la tecnología, empezaba a compartir. Hoy por hoy es una locura ver todo lo que uno puede hacer a través de herramientas como la inteligencia artificial. O sea, el mundo que nos viene ya dentro de 20 años, ya de por sí es bastante inquietante y ¿cómo se dice? Lo suficientemente animador para uno, de la curiosidad para uno querer estar en él. Entremos en tu proceso creativo. Me dijiste que eres lento, eres de cocción lenta. Muy lento, sí. Me cocino a fuego ¿Qué te bajo. negarías, qué te negarías a crear, aunque fuera por todo el oro del mundo? ¿Qué me negaría a crear aunque fuera por todo? Algo que no esté conectado con mi corazón. Y digo que no esté conectado con mi corazón es que vaya en contra de mis principios, que vaya en contra de mis principios. Algo que yo sienta que puede hacer daño, que puede lastimar, que puede dañar y que no haga parte de un proceso de sanación, porque de hecho, pues la verdad yo tengo obra muy oscura, tengo cosas que son bastante oscuras, porque es que ese es el lugar para exorcizar los demonios, es en el espacio del canvas en donde se exorcizan los demonios y no en la vida diaria. Ese es el terapeuta, digamos que más elevado que pueda tener el ser humano, el arte, ¿sí? Acabo de... Pero no destruir a través de él, todo lo contrario, que se convierta, que Ok, esos demonios destructivos se conviertan en creación. bueno, hablas de los demonios como todo ese espectro de cosas que hay que sacar afuera. Pero los creadores también tenemos demonios adentro. Está el síndrome del impostor, el miedo a la hoja en blanco, en fin, una serie de demonios. ¿Cuáles son tus principales demonios y cómo los combates? Mi principal demonio es la procrastinación, justamente, precisamente porque yo siento que mi principal fortaleza es la paciencia. Yo diría que esa es una de mis grandes fortalezas. Yo me tomo el tiempo. Es, siento, claro, que también hay pues Kafkas que se meten debajo de una mesa y hacen una obra maestra en una noche, ¿cierto? Yo no soy de esos, no sé si afortunado o desafortunadamente,
Pero entonces en ese mismo espacio de la búsqueda, digamos que, de la perfección humana, y digamos no con eso, que además es una ilusión, porque si fuéramos perfectos no estaríamos aquí ni necesitaríamos estar acá. Y hay un momento en que ponerle punto final. O sea, hay un momento en donde uno tiene que decir, esta novela se acabó, ya no más, no joda más, y ya se tiene que defender sola, y es momento de publicar, ¿sí? Ese momento me cuesta, y me cuesta, y la manera de enfrentarlo es haciendo lo que acabo de decir, punto final. Punto final. Ya hay que sacarlo. Entonces, ese es el momento para compartir, porque ya cuando la obra empieza a ser compartida, ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada más que justificar. Y hay que verla como ese hijo amado que obviamente pues gatea, se picholea, se vomita, chilla, hace pataleta, y hay que amarlo con lo que es. O sea, eso fue lo que yo dejé y lo que yo creé hace 10 años. Yo no puedo mirar hoy con vergüenza lo que yo hice cuando era adolescente. O sea, yo me pongo a mirar mis cortometrajes de hace 20 años y pues hoy podría decir que si hago lo mismo, me debería dar vergüenza, pero ¿cómo me va a dar vergüenza de lo que hice hace 20 años cuando estaba gateando? Si fue mi primer corto, si fue mi primer experimental. No, ese es un momento para celebrar, incluso mío, hoy, porque eso es lo que me permite pararme con valentía frente al canvas hoy, frente al escritorio hoy, frente al guión hoy, frente al escenario hoy, frente a la cámara hoy. Bueno, ¿cómo pueden acceder a información adicional del diplomado? ¿Qué actividades se van a hacer previas? Cuéntanos, háblanos un poco de ese proceso para que todas las personas que están acá y quienes vean en el futuro este contenido puedan acceder al diplomado. Pues en primer lugar, lo que estamos hablando, la página web de la Bolivariana me parece que es un espacio, especialmente la página web de formación continua de la Bolivariana. En segundo lugar, las redes sociales, tanto de la universidad como las redes sociales mías, que ya pues las compartimos. Víctor Gómez, actor. Tal vez no sea muy difícil encontrarme en estas redes, ¿sí? Ahí voy a estar compartiendo información, vamos a estar compartiendo información con Bolivariana y con actores. Tanto actores como el sindicato de actores se han sumado a este proceso, y la sociedad de actores tiene un beneficio educativo para sus socios, y son casi 2.500 socios que pueden tomar. Es prácticamente un porcentaje de descuentos especiales que se están haciendo muy especialmente para los actores y para los creadores. Y fuera de eso, pues el beneficio, pues digamos que pueden llegar a postularse para beneficios que los pueden poner en una posición de casi beca total, ¿cierto? O de becas muy, muy sustanciosas. Entonces, les recomiendo que estén pendientes de las redes de actores, de las redes de ACA, de las redes de la Bolivariana, de las redes mías, y al mismo tiempo, pues, que sigan estando presentes en sus propios procesos de formación. Yo creo que, como decíamos, hoy no hay pretexto. Hay procesos de formación y estar unidos a páginas y a redes que son de sus intereses alrededor del cine, alrededor de la actuación, estar pegados del Opera Sánchez. Esto nos va a permitir estar un poco muy actualizados. Que entre otras cosas, le recomiendo a todos los que están presentes y aquellos que vienen más adelante a verlo, que le den una leída al segundo libro de Andresio, que está pues ya cocido y que ya salió del horno. Así que, pues, privilegio que podamos seguir compartiendo informaciones y además un privilegio poder estar aquí con vos, Andrés. Gracias, Víctor. Víctor, ¿cuándo empieza el diplomado? ¿Ya hay unas fechas? ¿Ya hay unos procesos definidos? Cuéntanos. Sí, el 20 de abril. El 20 de abril arrancamos. Este es un proceso de los sábados en la mañana. Es un proceso de formación modular de 6 meses. Es posible tomar cada módulo por separado. Lo que hace y lo convierte en diplomatura es tomar los 6 módulos, ¿sí? Son los 6 módulos alrededor del guión, dirección y la actuación, tanto desde la creación como desde la, digamos que, aproximación A, ¿sí? Desde la aproximación A. ¿Cómo se aproxima uno al trabajo que otra persona ha creado y que se convierte en mi herramienta, ¿sí? ¿Cómo desgloso?
cómo digiero y convierto eso en una herramienta para mi propio proceso creativo, ¿sí? Y digamos que en un principio, si yo tengo este proceso, si completo este proceso de diplomatura, pues tendré una insignia digital que puedo utilizar el día de mañana como, digamos, como un proceso de formación que se ha completado y que puedo utilizar para procesos después de maestría, de posgrado, en fin. O por el contrario, simplemente tomar las herramientas que estoy necesitando. Un actor hoy que pueda entender cómo aproximarse al guión para escribir su propio trabajo, la tiene ganada. No tiene que quedarse sentado en la casa esperando. Un actor que sabe cómo aproximarse al guión de otros e interpretar las verdades y las mezquindades, sí, los acercamientos y las mezquindades que todos tenemos cuando leen un guión de Víctor Gómez y Víctor Gómez de alguna manera desde sus propios demonios está proponiendo cosas que el actor a veces ni siquiera sabe cómo digerir, pues bueno, vamos a ver qué estaba queriendo decir Víctor Gómez a través de ese guión o qué estaba queriendo decir, pues por lo menos un guionista más experimentado como un Sam Shepard. Bueno, yo creo que es bien importante resaltar algo, y es como un eterno aprendiz como Víctor Gómez está abriendo en unión con la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, un espacio que responde mucho también a tus necesidades personales, a esto que tú planteas de estar permanentemente aprendiendo, entendiendo, buscando nuevas formas, nuevas metodologías. Entonces, creo que es bien, bien, bien importante tener muy claro eso. Víctor, quien transite todo este proceso, todo este camino del diplomado, al final del diplomado, ¿qué esperas que logre? ¿Cuáles son los objetivos del diplomado? Pues yo esperaría que esto genere un nivel de curiosidad que permita seguir en ese, digamos que, espacio del eterno aprendiz, porque a eso vinimos en esta vida, eso es lo primero. Creo que si se convierte en un espacio de diálogo para seguir haciendo proceso de formación y de creación colectiva, hemos conseguido el objetivo. Lo segundo que va a pasar es que seguramente vamos a tener herramientas nuevas, no solamente las herramientas que la diplomatura como tal propone, sino el espacio de compartirlas, ¿sí? Porque muy probablemente este estudiante o este artista de La Guajira tenga herramientas que nosotros no conocemos y que vamos a poder aprender a utilizar en colaboración, porque además a través de lo mismo que, de la misma manera que hicimos trabajo durante la pandemia con artistas en Francia y artistas en Melbourne, ¿sí? Se da la posibilidad hoy de que hagamos trabajo de la misma naturaleza sin que este creador en La Guajira tenga necesariamente que vivir en Bogotá, porque pues vamos a descentralizar el trabajo creativo, como lo ha venido haciendo ya sin duda pues muchas otras iniciativas, dentro de las que rescato, por ejemplo, el trabajo de Mauricio Navas y Smart Films y muchas otras, y lo que está haciendo Mintic a través de sus convocatorias regionales. Entonces, pues aprovechar esas convocatorias regionales en Colombia, pero en el extranjero también hay muchas de estas posibilidades. Es decir, una de las cosas que yo más admiro de muchos artistas que no se quedan quietos es este trabajo colaborativo y colectivo. Lo vi mucho en Canadá, lo vi mucho en Estados Unidos, en donde muchos productores son el mismo actor, directores, escritores, y se juntan. Y pues si ya somos 20, ya somos 30 que podemos hacer este trabajo y este proyecto, lo que nos queda faltando para conseguir de dinero y de fondos para sacar adelante este hijo no es mucho. Y de alguna manera se convierte en un trabajo también bastante democrático, ¿sí? En donde la plata no se la lleva uno solo. No vamos a hacer millones de millones probablemente, pero bueno, si se hace una película, hace poco hablábamos en el foro que hacíamos de Slumdog Millionaire y de Lion.
Y bueno, pues si una película de esa naturaleza la hacemos un grupo de 25, 30, 40 amigos y logramos convertir una inversión que hicimos de $12 millones a $144 millones, reparta plata y la verdad que de todas maneras hay una ganancia muy interesante. Y si nos ponemos a mirar Slumdog Millionaire con 15, 17 millones de dólares que se hicieron y recuperaron 370 y algo, también hay plata para repartir. No necesariamente vamos a hacer Slumdog Millionaire ni Lion, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no podemos? ¿Por qué Claro, no? a ver, abriendo en este momento el espacio para las personas que están conectadas, nos compartan sus preguntas, sus inquietudes. Eh, Creo que hay algo que podemos resaltar mucho. Vayan escribiendo las preguntas, inquietudes a Víctor en los comentarios. Creo que hay algo que podemos resaltar mucho y es cómo se va mezclando en tu quehacer y en lo que propones con la diplomatura, la parte teórica y la parte práctica, el aprender y el hacer. Sí, cuéntanos, hablemos un poco de esos procesos y la aplicación dentro de la diplomatura. Pues yo diría que justamente la teoría es una más de las herramientas, ¿cierto? La parte académica es la estructura de las herramientas, pero además hay que llegar y hay que matarla también. O sea, hay que coger toda la técnica y después de comprenderla, de haber hecho un trabajo sucinto para tener las bases mismas de la estructura, de la creación, hay que saber por dónde se coge el pincel y para qué sirve un pincel grueso y para qué sirve delgado, ¿no? Pero después de haberlo hecho, lo que hay que hacer es dejar que el espíritu se exprese a través de eso. Entonces, una parte muy especial de lo que vamos a estar trabajando es esa búsqueda casi espiritual, y no digo casi de manera peyorativa, sino por el contrario, en la medida en que es respetable, cada quien vaya hasta donde va pudiendo llegar, pero lo que sí se puede garantizar es que nosotros, Luis Fernando, mi compañero de fórmula en la diplomatura y yo, vamos a estar presionando ese trabajo hasta donde tú puedas dar. Hasta donde tú puedas dar. No te lo tomes a título personal, pero vamos a ponerte a sacar músculo creativo. Ojo, los diamantes se forman gracias a un proceso de mucho tiempo de presión sobre el carbón. El Correcto. paso del carbón al diamante es un paso que requiere tiempo y requiere también presión. Pero ¿Sí? sabes una cosa, Víctor, voy a hacer una aclaración en ese sentido. Porque cuando me refiero a esa presión, me refiero a una presión muy amorosa. Y quiero dejar eso claro, claro. Porque también soy un ferviente opositor de aquellos maestros y profesores que acaban con la confianza de sus alumnos y sus pupilos. Todo lo contrario. whiplash. Sí, no. Yo siento que un maestro está allí para sacar lo mejor. Y yo voy a decirles una cosa, una anécdota que me pareció muy bonita. Estuve una vez en un proceso de graduación, de muestras de graduaciones, de actores de todo Canadá, en donde había gente, estudiantes de toda la industria, de toda la industria de la actuación, y venían productores de Hollywood, de Nueva York, de todas partes, a ver ese nuevo talento. Es una muestra que se hace cada año. Y yo veía la diferencia entre unas escuelas y otras, y pude reconocer con claridad por qué la mejor escuela era la mejor escuela. Cuando uno veía la alegría, la confianza, digamos que parecían como si fueran porristas de un equipo de fútbol, ese disfrute antes de salir al escenario y los otros sudando, dándose contra la pared, sus profesores viniendo a decirle, ojo, pues no vayan a hacer quedar mal. Antes de salir al escenario, yo creo que una cosa es la presión, pero esa presión debe ser una presión que se hace con alegría, vamos a darlo todo, vamos a sacarlo todo, pero es una presión que debe sacar, inclusive de las lágrimas, que haya, digamos, un parto de felicidad.
sí, que haya un parto de O sea, felicidad en ese proceso. mejor ser ese maestro de la Sociedad de los Poetas Muertos que ese maestro de Whiplash. El profesor Keating, sí señor. Sí, Obviamente. sí señor. Víctor, que para invitar a todas las personas que van a pasar por este en vivo, que van a pasar por la sazón de los creadores, que lo van a ver en la pantalla, que lo van a escuchar en la punta de los audífonos, unas palabras finales invitándolos a este proceso de formación. Bueno, en primer lugar, Andrés, quisiera darte las gracias por esta oportunidad, este espacio tan delicioso. Siempre terminamos cortando tela y nos queda sobrando tela. Y finalmente, quiero darle las gracias a todas las personas que se conectaron. No sé si quedaron preguntas pendientes, Andrés. No sé si finalmente hubo... No, No hubo... creo que no. Bueno, No. es todas las personas que se conectaron y las personas que más adelante van a estar viendo la sazón del creador. Y para que estén muy pendientes, se conecten entonces a las redes de la Universidad Pontificia Bolivariana, para que se conecten los actores que estén interesados en pertenecer y hacer parte de este proceso con la sociedad de actores, para que también se conecten con el Departamento de Bienestar Social y miren sus posibilidades para acceder eventualmente a un beneficio educativo. Y sobre todo, pues los espero para que hagamos un trabajo colaborativo de alta gama, que nos pongamos las pilas, hacer un trabajo de exploración conjunto, en donde todos vamos a estar aprendiendo mucho, y lo digo con absoluta seguridad porque anoche terminé de ver las últimas herramientas que hay, por ejemplo, en inteligencia artificial, y estoy completamente seguro de que ya estamos vencidos, de que ya hay otra cantidad nuevas que hoy no conocemos. Así que lo importante es escoger el pincel y ponerlo a trabajar. Bueno, Víctor, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación a la sazón de los creadores. Bueno, a ti y a mí nos pasa que nos sentamos a conversar y podemos durar horas. Este espacio es un poco limitado, entonces, infortunadamente, solo lo compartimos una hora. Pero bueno, Víctor Gómez, un creador de una paciencia y de un proceso, como lo decía él, de cocción a fuego lento, pero en el cual ha acumulado una experiencia muy valiosa en más de 30 años, tanto frente a las cámaras como detrás de las cámaras, y al lado de las cámaras, y planeando en este momento en un proceso muy importante, compartiendo su experiencia y la de el entorno que nos envuelve en este momento, para que las personas puedan incrementar su conocimiento y puedan mirar con una visión fresca lo que nos está pasando en este momento. Víctor, muchas gracias, un gran abrazo, la buena estrella para ti, y bueno, sabes que este espacio de la sazón de los creadores es tuyo. Bienvenido cuando quieras. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo grande para vos y para todas las personas que nos están viendo y nos siguieron el día de hoy. Bueno, un abrazo, muchas gracias.